gruesa de metal. Curiosamente, los enchufes, tanto mecánicos como electrónicos, comenzaron a funcionar de manera incorrecta cuando se colocaron cerca de la zona. Por casualidad, Grebennikov había descubierto el efecto estructural de la cavidad, CSE, que es lo que llamó este tipo de campo de fuerza que rodeaba objetos cavernosos en forma de panal. Creyendo que se trataba de un descubrimiento importante y potencialmente innovador, Grebennikov publicó un artículo sobre sus hallazgos. Sorprendentemente, el artículo pasó desapercibido o ignorado en la comunidad científica convencional, por lo que Grebennikov se quedó para continuar con el trabajo él mismo. Si bien su condición de entomólogo probablemente fue al menos parcialmente responsable de la indiferencia de la comunidad científica, fue esta vocación la que permitió a Grebennikov su siguiente gran avance, un descubrimiento que lo cambiaría todo. En 1988, Grebennikov estaba examinando las conchas de los insectos bajo un microscopio, cuando notó lo que él llamó una composición multidimensional sólida, inusualmente rítmica, extremadamente ordenada, incomparable en forma de panal, que parecía como si hubiera sido presionada por una complicada máquina automática. A medida que avanzaba en el estudio, sucedió algo extraordinario. Como describió Grebennikov, estaba a punto de colocar una segunda placa idéntica con la misma estructura celular inusual en la parte inferior, casi a propósito encima de la primera. Pero luego, la pequeña placa se soltó de 1000 pinzas, colgada suspendida sobre la otra placa bajo el microscopio durante unos segundos. Luego giró unos grados en el sentido de las agujas del reloj y se balanceó, y solo entonces cayó abruptamente sobre el escritorio. Cuando recuperé el sentido, até algunos paneles con un cable, y no fue fácil de hacer. Solo lo logré cuando los coloqué verticalmente. Lo que obtuve fue un bloque de titán de varias capas, y lo coloqué sobre el escritorio. Incluso un objeto relativamente grande como una chincheta no caería sobre él. Algo lo empujó hacia arriba y hacia un lado. Cuando coloqué la tachuela en la parte superior del bloque, fui testigo de cosas increíbles e imposibles. La tachuela desaparecía de la vista por unos momentos. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no era un faro, sino algo completamente diferente. Este increíble descubrimiento hizo pensar a Grebennikov. La ciencia sugirió que algunos insectos deberían ser demasiado grandes para volar en función del tamaño de sus alas y la velocidad de su batir. Fue el efecto estructural de la cavidad causado por este incomparable panal de abejas, creando una especie de campo antigravedad que permitió que los insectos desafiaran la física y volaran. De hecho, los insectos no volaban, sino que levitaban. Siguiendo esta línea de pensamiento y el trabajo de científicos del pasado como Nikola Tesla, Grebennikov se dedicó a tratar de crear algún tipo de vehículo antigravitacional. Durante años trabajó poniendo corazón y alma en el proyecto, hasta que finalmente se le ocurrió algo que poseía características aparentemente sorprendentes. Al colocar cientos, si no miles de conchas de titán en el fondo de una simple plataforma de madera, Grebennikov había inventado un vehículo antigravedad que, según él, podía viajar a hasta 1500 km por hora a una distancia de hasta 300 metros del suelo. Operó el dispositivo subiendo a la plataforma y usando dos asas unidas a la base por un solo poste. A pesar de las increíbles velocidades, el conductor no experimentó ningún efecto, ninguna propiedad de inercia o presión dinámica, casi como si estuviera instalado en una burbuja o campo de fuerza. Además, cuando estaba en vuelo, el dispositivo era invisible desde abajo, apareciendo solo como una esfera de luz o una nube en el cielo. Los observadores notaron que incluso su sombra faltaba cuando estaba en vuelo, y su reloj cambiaba constantemente hacia adelante o hacia atrás. Sabemos por Einstein que el tiempo, el espacio y la gravedad están entrelazados. Honrado ante un invento que podría cambiar el mundo, Grebennikov creyó que la llamada ciencia real debería investigar su descubrimiento, por lo que solicitó una patente.
Sorprendentemente, su solicitud de patente fue denegada rotundamente, mientras que Grebennikov fue rechazado y denunciado por escépticos y otros científicos. Ciertamente no ayudó que careciera de pruebas fotográficas, ya que su cámara funcionaría mal durante los vuelos como resultado del efecto de estructuras cavernosas. Pero la recepción que recibió por un invento tan aparentemente innovador representó la relación antagónica que Grebennikov tuvo con el establecimiento a lo largo de su carrera. No se avergonzó de esto al afirmar: la alegría del trabajo creativo, incluso si el trabajo termina en fracaso, es mucho mayor y más brillante que obtener diplomas, medallas o patentes, y describiendo a aquellos con los que estaba en desacuerdo como gente malvada e ignorante. Pero quizás la recepción del invento de Grebennikov fue más allá del mero antagonismo. En 1992, tras haber sido rechazada su solicitud de patente, Grebennikov intentó publicar un libro que detallara su descubrimiento, los principios y las medidas de su invención, respaldado por una letanía de imágenes a todo color. Se dijo que esto incluiría fotografías de una demostración de la máquina que Grebennikov entregó en un museo. Sin embargo, justo antes de la publicación del libro, los editores, posiblemente a instancias de las autoridades, realizaron ediciones dramáticas del libro, eliminando cientos de imágenes y todos los detalles esquemáticos. ¿Por qué, al mismo tiempo que los escépticos señalaban a Grebennikov, se habían subvertido las pruebas de su invento? Según un colega de mucho tiempo, Grebennikov era parte de una llamada ciencia clandestina que fue perseguida y victimizada por el establecimiento científico y las autoridades gubernamentales. Dado el dinero que los gobiernos estaban gastando supuestamente en la búsqueda de los secretos que aparentemente Grebennikov había descubierto, tal vez no sea de extrañar que su descubrimiento fuera suprimido. Tal vez Grebennikov se había topado inadvertidamente con algo más poderoso y, por lo tanto, más peligroso de lo que podría haber imaginado. Un poder profundo y casi místico buscado por los humanos durante siglos, con el que soñaron con cada avistamiento de ovnis o artefacto humano inexplicable. Considera la Gran Pirámide de Giza, una estructura tan increíble que generaciones de pensadores profundos han especulado cómo una sociedad antigua pudo haber creado tal cosa. Es un misterio tan inexplicable que algunos han sugerido que los antiguos debieron tener acceso a algún tipo de tecnología alienígena. Esto puede no ser tan descabellado como parece. Una investigación reciente muestra que la pirámide centraliza y transmite energía electromagnética a las cámaras internas y hacia la parte superior, como en el panal de Grebennikov. Además, en las conchas de los insectos de la máquina voladora de Grebennikov, el escarabajo fue un símbolo de vital importancia en la mitología egipcia, que a menudo se representa en el arte y en los iconos. Extranjero o no, parece que los egipcios pueden haber tenido acceso a un conocimiento desde entonces perdido para los seres humanos, deseado por los gobiernos y redescubierto por Grebennikov siglos después. Lo que exactamente descubrió Grebennikov se desconoce hasta el día de hoy. Puede parecer increíble, pero lo misterioso generalmente lo hace, hasta que se convierte en una realidad. Antes de su muerte, en 2001, Grebennikov nos dejó estas palabras: no hay misticismo, la cosa es simplemente que nosotros, los humanos, todavía sabemos poco del universo, que como vemos, no siempre aceptan nuestras reglas, suposiciones y órdenes demasiado humanas.